Vamos a otro tema muy interesante, por cierto, porque se acerca una jornada FE muy interesante. Es el próximo 16 de septiembre en la Torre de Telecomunicaciones de Antel, que tiene que ver con Te Abrazamos, es decir, trastornos del espectro autista que van a ser abordados en una jornada específica con invitados incluso internacionales y de las distintas disciplinas. Y lo más importante, acercar a los padres, Fede, a los padres de niños con trastornos justamente bueno, de autismo, para poder seguir asesorándose en materia de formación, capacidad, Claro. también desde el punto de vista psicológico, médico. Y tenemos a la organizadora que hoy nos acompaña. Sí, exactamente. Nos acompaña Magalí Fernández, que estaba entonces organizando este evento tan importante, que suele decir algo interesante, acercar a los padres para que escuchen, pero también para escucharlos, ¿no? Porque también serán protagonistas de las disertaciones. Buen día, Buen bienvenida. día, Buen día, Magali. muchas gracias por la invitación. Sí, es la idea, o sea, la idea es que estas instancias sirvan para los papás, más que nada. Están dirigidas a profesionales de la salud y de la educación, pero el fin último son los padres, esa es la realidad. O sea, acercándolos a la información y acercándolos al conocimiento, los papás son los hacedores principales en un tratamiento de un hijo, cualquiera sea el desafío, ¿no? Exacto. De hecho, Magalí, tú trabajás como maestra especializada. Me imagino que tu diálogo es fluido con los padres y sin duda que, como todo diagnóstico, cuando llega una familia es un viaje que se emprende bueno, a partir de ese momento, ¿no? ¿Cómo dirías que podría enriquecer esta jornada toda esa situación por la que atraviesan algunas familias cuando, bueno, tienen que enfrentar el desafío del diagnóstico? Bueno, por lo pronto, cuando llegan a mí ya transitaron en general los primeros pasos después del diagnóstico, que realmente por definición y por lo que cuentan es muy duro Es un al impacto duro. principio. Porque bueno, llega un hijo a la familia que seguramente uno no esperaba. Entonces, cuando después empiezan a pensar en de qué forma puedo ayudar a ese hijo, es que en general llegan. Pero yo lo llamo muchas veces a los papás, papás trashumantes, porque van de técnico en técnico o de lugar en lugar buscando qué hay para ese hijo. Entonces, cuando pensamos en la organización de estas jornadas junto a un grupo de padres, que sencillamente un día nos nucleamos en estas búsquedas, o sea, porque siempre de a muchos es más fácil, lo que a uno le resultó, comparten, se dan, bueno, y así tenemos un grupo que se llama Crear una Vida, que son un montón de mamás, que bueno, nada, se han rodeado y se han juntado para esto, y la idea era esa, o sea, pensar en cómo acercarles a los papás diferentes miradas sobre el autismo, no necesariamente con esa carga que tiene, sino de una forma esperanzadora, de una manera proactiva, o sea, donde el papá es, ya te digo, formándose y capacitándose, tiene el mayor poder sobre ese Claro, hijo. porque ustedes, otra de las cosas de las que manejan, como para comenzar a consolidar un proceso esperanzador, como recién decías, es derribar un montón de mitos que hay en torno a Totalmente. el autismo y este tipo de trastornos en la sociedad en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, el primer mito es que no se logran cambios, Claro. es que no hay avances. Uno tiene, es como una sentencia. El mito popular es como tenés un hijo con autismo, parece que fuera lapidante, y no es así. Todos, hasta los casos más severos, logran avances con buenos abordajes y con buenos tratamientos. Y lo que hay enfocado en esta mirada que nosotros pretendimos masificar, o sea, o hacer más amplio la convocatoria, es esto, hay abordajes que se basan en el trabajo de los padres, basados en el juego, en los, se llaman modelos relacionales, o sea, vinculares, donde el papá dedica la mayor parte del tiempo posible al tratamiento de ese hijo. Y no necesita tanto técnico externo, a veces, depositar esa mirada sobre alguien de afuera, cuando él realmente es un actor del propio tratamiento de su hijo, conociendo determinadas cosas. Por eso pensamos en que estas capacitaciones, si bien van dirigidas a profesionales, la idea o el fin último son esos papás que salgan empoderados, que salgan con fuerza como para poder ir a su casa y decir, a partir de mañana, yo voy a empezar a hacer esto.
Sí, de hecho nosotros aquí en el programa FE hemos conocido, ¿te acordás? Experiencias Sí, musicales claro. absolutamente enriquecedoras. Esta jornada tiene un cierre musical también en ese sentido. Pero más allá de todo, saber cómo se ha evolucionado, ¿no? En materia de conocimiento para el tratamiento del autismo. De hecho, también lo que es la diferenciación. Hablamos de espectro, porque bueno, son distintos los Sí. niveles de ese espectro. Los distintos trastornos también con sus nombres. Se ha avanzado mucho, podemos decir, aunque todavía, por ejemplo, el diagnóstico, el origen del por qué no está claro, ¿no? No hay causas definidas. No hay causas Se definidas. está investigando mucho en en ese tema. O sea, no se puede decir esta es la causa de. Sí, múltiples teorías, pero Sí hay hay muchos, muchas ideas en base a lo que puede ser una causa, pero sí lo que se ha avanzado mucho es en los abordajes, en la mirada del tratamiento, y lo que Pero sí no es, solo médico, también desde el punto de vista pedagógico. bueno, eso es lo que te iba a decir, desde todo punto de vista, porque los abordajes son múltiples a veces, como es un espectro, como dijiste vos muy bien, la presentación de los casos es muy variada y va desde eh, trastornos muy de pronto severos, a pesar de que a mí no me gusta mucho hablar de severidad, sino de personas que necesitan mucho apoyo, ¿tá? Le cambiamos la mirada sobre lo que no puede, sino sobre lo que puede con ayuda. claro, sobre lo que necesita, ¿no? Exacto, hay niños que necesitan mucho apoyo y hay niños que necesitan menos apoyo. Y estos apoyos van desde lo pedagógico, desde las ayudas con animales, con música, con arte. No necesariamente tiene que pasar por el fonoaudiólogo, el Claro. psicomotricista, o sea, sí a veces sí lo necesitan, pero no necesariamente, o sea, y la búsqueda es el conocimiento de ese niño, de ese hijo. O sea, no hay como el padre para saber qué es lo que su hijo le gusta y cuál es el canal de entrada. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en que los papás son Y importantes. hacemos también foco específicamente en la infancia. El término niño es recurrente porque es la etapa en donde hay que trabajar de manera Y intensa y coordinada. cuanto Pero antes mejor. claro, Claro, y ese todo niño lo que es el se diagnóstico transforma precoz. en joven después y después en adulto, ¿no? Pero a propósito de esta jornada, un joven va a ser protagonista del cierre de la misma, ¿no? Contanos Sí, un poco porque es muy interesante la propuesta. porque la idea fue la siguiente, o sea, si nosotros queremos dar un mensaje de esperanza, de empoderamiento y todo, tenemos que tener casos reales, o sea, tenemos que verlo en la Claro. vida misma. Y bueno, yo tuve la oportunidad en un viaje a Buenos Aires de conocer a Iván, que es un joven con autismo, con un trastorno del espectro autista no verbal, que solamente conecta a través de la música. Y tuve la oportunidad de verlo en acción, o sea, subir a un escenario sin casi poder mirar a la gente. Y en el momento que se subía al escenario, conectaba con la música y era otro ser. Y bueno, y tuvo un papá que dejó de alguna manera de pensar en que lo académico era lo importante y fue por ese lado. Es interesante. Entonces le armó una banda, consiguió gente que se conectaran. Iván está al frente de la banda, es un gran músico, tuvo la suerte de tener un terapeuta que salió un día de una terapia y le dijo al papá, tú no tenés un hijo con autismo, tenés un hijo músico. Entonces ese papá, esa palabra de aliento fue la que dijo, mi hijo va por la música y mañana puede ser feliz con algo o sea, que le gusta y que lo hace sentirse pleno. Entonces, bueno, Iván viene, arreglamos que viniera a tocar, a cerrar la jornada, un poco como forma de mostrar que se puede y otro poco porque, bueno, la música es divina en todos los... Y me imagino que también muchos padres, Magalí, porque algunos se pondrán el desafío en los hombros y saldrán adelante con mucha fuerza y otros también, ya hablando de los padres, necesitarán otra contención y otras herramientas. Para ir cerrando, simplemente un tema que te lo quiero plantear como maestra, que sos especializada, ¿qué pasa con la inclusión escolar hoy, en la actualidad, en nuestro país con respecto al espectro autismo? Bueno, ese es otro de los puntos de las conferencias. O sea, la inclusión es fundamental, tenemos que trabajar mucho en la inclusión, no tanto escolar, yo siempre digo, capaz que como maestra lo miro más desde ese lado, pero las escuelas abren las puertas a los niños con desafíos. El problema es qué pasa después. Por eso las jornadas Después que a nivel secundario, después a nivel terciario. secundario, a nivel terciario, es muy difícil de que esas personas con esos desafíos encuentren lugares donde transitar la vida.
Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Por eso también la jornada un poco va enfocada al pasaje desde la niñez hacia la adultez. Magalí, ¿se inscribe la gente para este 16 de septiembre en la Torre de Telecomunicaciones de Antel? No, ¿Cómo se es la inscriben a participación? través de Red Pagos, en colectivo 62818. Y bueno, queremos decirles que la verdad es que no quedan muchos cupos, porque la torre, el auditorio Sí, es tiene un aforo limitado, limitado. y bueno, y no podemos pasarnos del número, pero les damos las gracias por la difusión igual. Es Muchas gracias. interesantísima la propuesta y además es muy oportuno poner este tema sobre la mesa para que genere debate y sobre todo se arriben a conclusiones y soluciones. Es Magalí, así, y muchas conocer el gracias, colectivo al que Claro. perteneces, ¿verdad? Crear una vida. Exacto. Que también quizás allí algunas familias que hoy Bueno, nos están escuchando se pueden Esa acercar es la e idea. informarse. La idea es esa, crearunavida@gmail.com. Hemos recibido cantidad de consultas y de mapás que se quieren sumar, Bien. así que estamos abiertos. Porque es importante esa contención de grupos, sin duda debe ser fundamental. Muchas Fundamental. gracias, No, Magalí. gracias a Muchas ustedes. gracias.